En esta segunda parte analizaremos los parámetros del enlace químico. Los parámetros del enlace químico incluyen la longitud del enlace, la energía de disociación del enlace, la polaridad del enlace y el ángulo de enlace. A continuación, explicaremos cada uno de ellos en detalle. La longitud del enlace se define como la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos por un enlace covalente en una molécula. En la tabla se muestran las longitudes de algunos enlaces determinadas de manera experimental. Observe que las longitudes de los enlaces se expresan en picómetros. Para un par dado de átomos, como carbono y nitrógeno, los enlaces triples son más cortos que los dobles, que a su vez son más cortos que los enlaces simples. Además, los enlaces múltiples más cortos son más estables que los enlaces simples. Cada átomo contribuye a la longitud del enlace con una característica específica que se denomina radio covalente. El radio covalente es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales que están unidos mediante un enlace covalente en una molécula. Como se observa en la figura, la longitud del enlace puede calcularse como la suma de los radios covalentes de los dos átomos que forman la molécula. La energía de disociación de un enlace químico es una medida de la fuerza del enlace y se define como la variación de entalpía necesaria para romper un enlace específico de un mol de moléculas gaseosas. Es una medida de la estabilidad de la molécula. La rotura de un enlace siempre requiere energía. En la tabla se pueden observar los valores de energías de disociación de distintos enlaces expresada en kilojoules por mol. Observe que la energía de disociación disminuye al disminuir el número de enlaces entre los átomos de nitrógeno, oxígeno o carbono. En la primera parte de la clase vimos que la electronegatividad de un elemento determina la mayor o menor medida en que se comparten los electrones en un enlace covalente. Cuando una molécula está formada por átomos iguales, el par electrónico se comparte en forma equitativa. Pero cuando tenemos elementos diferentes, se compartirán de manera desigual, ya que los electrones estarán atraídos hacia el elemento más electronegativo. El elemento más electronegativo tiene una carga parcial negativa que se designa como delta menos. El elemento menos electronegativo presenta, en tanto, una carga parcial positiva que se representa como delta más, debido a que el par de electrones se halla más alejado de él. A medida que las diferencias de electronegatividad aumentan, también lo hacen las cargas parciales. Los dos átomos en el enlace covalente polar forman un dipolo eléctrico. Una medida cuantitativa de la polaridad del enlace es el momento dipolar que se simboliza con la letra mu. El vector momento dipolar del enlace se representa con una flecha cruzada que apunta hacia el extremo de carga parcial negativa. El momento dipolar es el producto de la distancia que separa las cargas de igual magnitud pero signo opuesto y la distancia. Su unidad es el debye que se simboliza como D mayúscula, siendo 3,33 por 10 a la menos 33 coulomb por metro. También se puede calcular el momento dipolar de una molécula haciendo la sumatoria de los vectores momentos dipolares de los enlaces. Por tanto, vamos a ver más adelante que la polaridad de la molécula no depende solo de la polaridad del enlace, sino también de su geometría y la disponibilidad de pares de electrones libres. Cuando el momento dipolar de una molécula resulta ser cero, la molécula es no polar. Otro de los parámetros del enlace químico es el ángulo de enlace. Cuando un átomo se encuentra unido a dos átomos vecinos mediante enlaces covalentes, los tres átomos deben distribuirse en el espacio. El ángulo plano que separa los átomos se denomina ángulo de enlace y se representa con la letra griega alfa. El ángulo de enlace solo tiene sentido cuando consideramos tres átomos y es el ángulo formado por los ejes imaginarios que unen el núcleo del átomo central con los núcleos de los átomos unidos a él. En la imagen se observa el ángulo de enlace que se establece entre un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Las ideas principales de lo visto hasta ahora son: los átomos se unen a otros solo si al hacerlo liberan energía, o sea, si el ordenamiento genera una especie más estable que cuando esos átomos se encontraban separados. La diferencia de electronegatividad define el tipo de enlace.
Los parámetros que definen las características del enlace son la longitud del enlace, la energía de disociación del enlace, la polaridad y el ángulo del enlace.